es conocer otra tecnología conocida como dice ahí, JSON o JSON. Esta tecnología viene de JavaScript Object Notation, que es notación de objetos de JavaScript. Es un formato ligero de intercambio de datos. Para leer y escribirlo es simple para nosotros y también para los computadores es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son amplias conocidas como en los lenguajes de programación de C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, etc. Está constituido por dos estructuras, es una combinación o colección de pares de nombre y valor, una especie de diccionario, o un término y el significado de ese término, términos y conceptos. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto o registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves, etc. Además de esto, también puede trabajar con una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes esto se implementa como arreglos o vectores. Nosotros la vamos a conocer ya que vamos a interconectar información sin depender de algún lenguaje en específico. Esta imagen es una representación gráfica de lo que se espera que nosotros trabajemos. El objetivo es separar por ambiente nuestro trabajo, es decir, que en una sección esté todo lo que es la vista, en otra sección todo lo que es el objeto que controle estos comportamientos y en la otra sección todo lo que es la base de datos. A esto se le conoce como un paradigma de programación, una estructura de desarrollo. Específicamente un web service es una forma en que nosotros podemos acceder a un servicio que esté alojado en la web y poder utilizar así recursos que hayan sido desarrollados por nosotros o por terceros. Esto es tremendamente importante ya que desde un mismo dispositivo podemos acceder a estos recursos y luego desde otro dispositivo también podemos consultar a estos recursos. Un web service suele ser consumido desde varios distintos dispositivos, incluso puede ser a la vez, y también suele tener la suma de varias funciones o características para que así pueda retornar ciertos valores que se le esté solicitando. En esta imagen que nosotros podemos ver acá, desde el mundo, desde un celular, de un dispositivo móvil, podemos ver que él envía una petición y esto es gestionado a través del web service que va a ser desarrollado en el lenguaje de programación PHP. Luego PHP envía una solicitud a la base de datos. La base de datos retorna la respuesta de esa solicitud. Luego esa respuesta es interpretada o transcrita al lenguaje JSON, JSON, para así ser devuelta en el dispositivo móvil o bien al dispositivo de escritorio, un notebook, si es que fuera solicitado desde ese nivel. Esto es en sí de las especificaciones del propósito de un web service. Aportan interoperabilidad entre aplicaciones, es decir, puede ser desde varios puntos, desde varias plataformas, desde varios dispositivos, sin importar específicamente desde cuál sistema operativo o dispositivo se esté consultando. Por lo tanto, es algo muy útil poder trabajar con ellos. Primero generamos un objeto de conexión, el cual se va a conectar a nivel de localhost y a pesar de que está en el servidor, se indica como localhost ya que van a estar exactamente en el mismo ambiente. Ambos van a estar en el servidor. Luego, el nombre del usuario de la base de datos, luego la clave del usuario de la base de datos y luego la base de datos. Este objeto de conexión quedará registrado en esta variable. Luego de ejecutar esta conexión, recuperamos por get la palabra método y lo que venga dentro de esta variable vamos a ir consultándola. Fíjense que acá creamos una estructura del tipo switch con el fin de que en el caso que el valor que venga
dentro de la variable método sea ingreso, entrará a esta estructura hasta el break. En el caso que sea esta otra opción, entrará a esta estructura y así sucesivamente. La idea es agregar funciones dependiendo de las que sean necesarias. Entonces, si viene solicitada la función ingreso, recuperamos por get el nombre del usuario y la password del usuario. Luego hacemos lo siguiente: si el objeto de conexión no fue posible conectar por alguno de estos 4 parámetros que a lo mejor fue incorrecto, le indicamos al usuario un error y además el código de error para que así él sepa exactamente qué es lo que está pasando y salimos de la ejecución de la función. Vamos a forzar un error para ver qué pasa. Ejecutamos la función. Indicamos el método y nos dice: lo sentimos, este sitio web está experimentando problemas, falló a conectarse a MySQL. Indica el código de error y además el origen del error, o el detalle, el cual es un acceso denegado para este usuario. Efectivamente, este usuario no existe. Si nosotros cambiamos el nombre de la clave, también va a ser lo mismo. Vamos a forzar un error ahora en relación a la base de datos. Ponemos una password correcta y nos va a indicar un error similar con otro código de error indicado que la base de datos está denegado ese acceso, ya que este usuario está buscando una base de datos que no tiene permiso. Vamos a repararlo. Entonces, efectivamente entró en esta estructura. Como no es un error, continúa con la sentencia siguiente, en la cual se ejecuta una consulta y nos dice que selecciona todos los campos y registros desde la tabla de usuario, donde el nombre del usuario sea lo recibido como variable y la password del usuario sea también el dato o el valor incluido en esta variable. Y generamos la siguiente estructura. Llamamos al método query de PHP, el cual ejecuta esta consulta, la consulta anterior en esta línea, en la línea 19, y echamos a correr esa consulta sobre el objeto de conexión, el cual está aperturado en la línea 3 de nuestro web service, y todo esto queda en esta variable llamada resultados. Y negamos esto diciendo, o forzamos a falso y preguntamos: si esto es falso, generamos un error, un mensaje de error indicándole el problema que está ocurriendo, en el cual hay problemas con la query, con la consulta. Vamos a forzar un error, por ejemplo, con una tabla que no existe. Guardamos, ejecutamos nuevamente y ahora hay un cambio en el error. Nos muestra la consulta con el guión bajo adelante y nos dice que la tabla en esta base de datos, nombre de base de datos, punto, nombre de tabla, no existe. Entonces podemos ver que está funcionando. Y si es que no hay un error, va a entrar a esta otra estructura en donde indicará: si por alguna razón el resultado obtenido de la consulta, las filas afectadas es mayor que 0, generamos un arreglo indicando los siguientes datos: 1 si es verdadero, y OK
y 0 o malo en el caso de que sea falso. A continuación se crea con este resultado, se codifica a tipo JSON, se guarda en esta variable y finalmente se imprime. Luego vaciamos el objeto con el resultado de la consulta y cerramos la conexión y termina esa función. Probémosla. Ahí está un nombre de usuario en la base de datos con una clave correcta y nos dice 1 y OK. En el caso de que tenga una clave incorrecta, entonces como podemos ver, esto está funcionando efectivamente y nos está respondiendo lo que nosotros codificamos